けた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってよ Yeah 呼びの隙間逃げらない Yes 見せてる暇もない受けた傷跡さえ勝手に静寂切り裂いてく誰も彼も出ては vibe 守るだけじゃ can't survive Keep on the fight, yeah, I never lose it, cry Keep on the day and night Time to right, no matter what anyone say I find my way Yeah, never go away Never go away Now nobody can stop me, no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻され I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部取り返せ今じゃもう I settle in this world Madara en Tate no Yusa, capítulo prólogo. Madara Uchiha yacía en el suelo, su torso desnudo iluminado por la luna, que se escondía lentamente en el horizonte, mientras sentía cómo su vitalidad se desvanecía con cada segundo. Había alcanzado el poder absoluto, creyendo que con el Tsukuyomi infinito había traído la verdadera paz al mundo shinobi. Pero entonces, su supuesta voluntad, lo traicionó y le reveló la verdad detrás del Tsukuyomi. Mientras reflexionaba sobre su vida y sobre todas las decisiones que había tomado, escuchó unos pasos acercándose. ¿Hashirama? Preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Hashirama, arrodillándose junto a su viejo amigo. Su tono estaba cargado de tristeza y resignación. Madara dejó escapar una leve risa, amarga y melancólica. Ni tú ni yo conseguimos lo que queríamos. Hashirama permaneció en silencio por un momento, y luego habló con calma. No iba a ser tan fácil, Madara. Hay un límite a lo que podemos realizar durante nuestras vidas. Madara giró ligeramente la cabeza hacia la voz de Hashirama, como si intentara verlo a pesar de su ceguera. Para eso están las siguientes generaciones, continuó Hashirama. Para que lo hagan por nosotros. Madara volvió a reír de nuevo, esta vez con un dejo de tristeza y aceptación. Siempre tan ingenuo, murmuró. Siempre fuiste muy optimista. Pero quizás tenías razón. Hashirama observó el rostro de su viejo amigo, ahora marcado por la fatiga. Aunque el tiempo y las circunstancias los habían convertido en enemigos, siempre había sentido un profundo aprecio por Madara. Mi sueño llegó a su fin, Madara continuó, su voz perdiendo fuerza poco a poco. Pero el tuyo se puede cumplir. Hashirama bajó la mirada, sus manos descansando sobre sus rodillas, mientras comenzaba a hablar con sinceridad. Te precipitaste demasiado, Madara. No pasaba nada porque no lo lográramos. Lo importante era educar a la siguiente generación, para que lo llevase a cabo. Madara entrecerró los ojos, una leve sonrisa melancólica curvando sus labios. Entonces, será imposible para mí, susurró débilmente con tristeza. Porque siempre odié que me siguieran. Un silencio pesado se instaló entre ellos, solo interrumpido por la débil respiración de Madara. ¿Recuerdas lo que me dijiste de niños? Preguntó Hashirama, con un tono más suave. Los ninjas nunca saben cuándo morirán. Madara permaneció en silencio, mientras Hashirama continuó, su voz llena de nostalgia. Para ser inmortales y no morir, debíamos exponer nuestro verdadero ser, intercambiar copas y brindar como hermanos. Pero morimos, y ahora solo podemos brindar como camaradas. Madara dejó escapar un leve suspiro, y durante unos segundos, el silencio volvió a reinar entre ellos, hasta que Madara, con mucho esfuerzo, habló casi en un susurro. ¿Como camaradas? Bueno, entonces seríamos... Sus labios quedaron entreabiertos pero las palabras nunca llegaron, mientras sus párpados se cerraban por completo. Una familia, dijo en su mente, mientras quedó sumido en un completo silencio y oscuridad. El viento soplaba suavemente sobre la cima de una montaña, moviendo las hojas de los árboles y agitando los cabellos de dos niños de no más de 12 años que contemplaban el paisaje, sentados con las manos apoyadas en el suelo e inclinados hacia atrás.
De repente, el niño pelimarrón rompió el silencio dando una gran sonrisa. Aquí levantaremos nuestra aldea. El pelinegro giró la cabeza hacia la dirección de la voz, parpadeando con curiosidad. ¿Nuestra aldea? El pelimarrón asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban con determinación. Sí. Un lugar donde los niños ya no tengan que pelear. Donde puedan crecer sin ser arrastrados a las guerras. El pelinegro lo observó en silencio por un instante, reflexionando sobre sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, asintió. Eso suena bien. El pelimarrón se incorporó un poco, mirando el horizonte. Exacto. Si logramos que todos los shinobi se unan hacia un objetivo más allá de sus conflictos, podríamos terminar con esta era. Madara, el Madara del presente, observaba la escena a unos 10 metros de distancia sin expresión alguna. Este era uno de los muchos recuerdos que comenzaron a aparecer. A diferencia de su primera muerte, donde solo quedó sumido en una absoluta oscuridad, ahora su pasado pasaba delante de él, como si el destino quisiera obligarlo a revivir cada decisión, cada sueño, cada error. Recordaba cada palabra, cada emoción de ese día. En ese entonces, realmente creía que podían hacerlo, que podían cambiar el mundo. Pero al final, la realidad fue otra. La guerra nunca se detuvo. La paz que soñaron se volvió una utopía inalcanzable, o eso creyó hasta el último momento de su segunda vida. Porque ahora lo comprendía. La verdadera paz nunca habría llegado gracias a sus acciones, sino por las del idiota más persistente que conoció, Naruto Uzumaki. No solo porque ahora poseía el poder para lograrlo, sino porque tenía la voluntad y el deseo genuino de hacerlo realidad. Tal y como Hashirama y él lo habían soñado en aquel recuerdo. De repente, algo lo arrancó de sus pensamientos. Fue como si una fuerza invisible lo jalara hacia atrás, y en un parpadeo, todo desapareció, sumergiéndolo en la absoluta oscuridad, y entonces sintió su corazón latir. Un solo golpe, seguido de otro. Madara lo sintió con absoluta claridad. No era una ilusión de su mente. Era real. El frío de la tierra bajo su espalda le confirmó lo que pensó. Se suponía que estaba muerto. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No tenía forma de saberlo. Su cuerpo reaccionó por instinto. Sus párpados se alzaron lentamente, y lo primero que encontró su visión fue una luz muy cegadora. Parpadeó, desorientado. La sensación de la luz llegando a sus ojos no le era desconocida. Era similar a la que experimentó la primera vez que regresó a la vida con el uso del Edo Tensei. Pero esta vez era diferente. No era un Edo Tensei, era el mismo cuerpo con el que murió. La carne, sus ojos, los músculos, las células implantadas, el poco chakra que fluía dentro de él, todo era real. Él estaba realmente vivo. Intentó moverse, pero antes de que pudiera estabilizarse, la gravedad desapareció. Madara comenzó a caer sin previo aviso. Su primer pensamiento fue que alguien lo estaba invocando. Pero algo no encajaba. No sentía ni una pizca de chakra. No había ningún vínculo que lo atara a un invocador, como sucedió cuando fue revivido como Edo Tensei. Pero algo más lo envolvía. Una energía extraña, que no podía identificar. ¿Qué demonios es esto? Frunció el ceño. No le gustaba la incertidumbre de no saber lo que sucedía. Cerró los ojos un instante, concentrándose en su caída. No importaba quién o qué lo estaba devolviendo. Lo averiguaría al tocar tierra y mataría a quien lo resucitó por atreverse a manipular su cuerpo como lo hizo Kabuto. Con calma enderezó su postura en el aire y permitió que su cuerpo descendiera. De repente el resplandor cegador que lo envolvía comenzó a disminuir, pero en lugar de recuperar la claridad, su visión se nubló y oscureció casi por completo. Fue un cambio abrupto, como si la luz que había llegado a sus ojos, ahora le negara la capacidad de ver. Entonces, sus pies tocaron el suelo sin perder el equilibrio. El leve crujido bajo su peso le confirmó que el terreno era sólido. Al mismo tiempo, se escuchó 3 quejidos a su derecha. Madara no se movió. Apenas distinguía su entorno. No era ceguera total, pero estaba cerca de eso. Por fin lo logramos, Madara arqueó una ceja con curiosidad, fijando la mirada en la dirección de la voz. Su visión borrosa distinguió varias siluetas oscuras, posiblemente cubiertas con capuchas, paradas frente a él. Disculpen, héroes, pero deben salvar nuestro mundo, por favor. ¿Qué?
Madara frunció el ceño, sin entender a qué se referían salvar su mundo. No era el único confundido. A su lado, 3 jóvenes repitieron la misma palabra, aunque con un tono de asombro y desconcierto mucho mayor al suyo. Volteó ligeramente hacia ellos. No podía distinguir bien sus siluetas, pero por el tono de sus voces, no eran más que unos mocosos. Sin embargo, algo más inquietante lo llenó de curiosidad. No sentía ni una pizca de chakra en ellos, ni en los encapuchados. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Bajó la vista a su propio cuerpo, levantando el brazo derecho para inspeccionarlo. No podía ver con claridad lo que era, pero por la estructura del metal que sentía, podía decir que en su antebrazo estaba adherido un extraño escudo. Por favor, héroes, ustedes tienen que salvar a nuestro mundo. Madara bajó lentamente su brazo, dejando de lado el escudo para enfocarse en otra preocupación mayor. No sentía chakra en ninguna parte. ¿Acaso el mundo ha cambiado? Cerró los ojos por un momento, intentando procesar la información. No podía percibir el chakra en el ambiente, ni siquiera el rastro más débil. Era como si estuviera en otro mundo. Salió de sus pensamientos cuando una voz, proveniente de su lado, rompió el silencio. ¿Qué es lo que quiere decir con eso, señor? Preguntó un chico, con curiosidad y confusión. El encapuchado que había hablado antes respondió casi de inmediato. Hay una larga y complicada historia detrás de esto, pero trataré de resumirla. Todos nosotros hemos invocado a los 4 héroes con un ritual antiguo. Madara, al escucharlo, entrecerró los ojos con frialdad y avanzó hacia el encapuchado. Su sola presencia hizo que el hombre retrocediera instintivamente, y los demás encapuchados lo imitaron, estremeciéndose ante su aura. Los otros invocados, que hasta ese momento no habían prestado mucha atención a su entorno, finalmente se dieron cuenta de que entre ellos había alguien mayor que ellos. Fue en ese instante cuando realmente notaron su apariencia. Madara tenía el cabello muy largo y estaba semidesnudo. Lo único que vestía eran unas sandalias extrañas y un pantalón oscuro lleno de tierra. Su torso estaba completamente descubierto, dejando a la vista su físico musculoso, pero lo que más les llamó la atención fue su brazo derecho, donde portaba un escudo, y su mano, que era de color blanco. Además, en el lado izquierdo de su pecho tenía una extraña formación blanca, con lo que parecía un rostro impreso en ella. Madara se detuvo frente al encapuchado y lo miró desde con una expresión gélida. ¿Ritual antiguo? ¿Sabes quién soy? Preguntó con autoridad. Los encapuchados se estremecieron de inmediato, sintiendo el peso de su presencia. Sin embargo, los otros invocados no parecían intimidados, aunque sí se les formó una pequeña gota de sudor en la frente. No era miedo lo que reflejaban, sino una ligera sonrisa, como si vieran algo gracioso en la situación. El encapuchado no tardó ni un segundo en responder, su voz temblando. No, señor héroe. No sabemos quiénes son, tragó saliva antes de continuar, los hemos invocado porque nuestro mundo está al borde de la destrucción. Madara lo miró en completo silencio, su expresión permaneciendo inmutable. El encapuchado, sintiendo una presión en su pecho, juntó las manos en el sello de la serpiente. Se los imploro, héroes, préstenos su fuerza, por favor. Retrocedió un poco más, antes de inclinarse profundamente junto a los demás encapuchados, mostrando súplica. Madara había escuchado atentamente cada palabra y por fin lo comprendió. Las respuestas a sus preguntas estaban frente a él. Había sido invocado a otro mundo para salvarlo. Lamentablemente para ellos, él no tenía ningún interés en participar en los problemas de su mundo. No sabía nada de este lugar, así que no iba a involucrarse en algo sin conocer el verdadero propósito de invocarlo junto a 3 mocosos. Me niego. No participaré en su guerra. Dijo Madara con frialdad. Justo en ese momento, otra voz resonó detrás de él. También me niego. Dijo un chico de cabello negro con voz neutral. Yo estoy de acuerdo. Añadió el primer chico que había hablado antes. ¿Aún pueden devolvernos a nuestro mundo? Hablaremos después al respecto. Dijo el tercer joven, uno de cabello largo y rubio, atado en una coleta. El segundo chico, el de cabello negro, levantó la espada que había tenido en la mano desde su llegada y la apuntó hacia los encapuchados. ¿No sienten ninguna culpa por traernos aquí sin preguntarnos, o simplemente no les importa? El primer chico, el de cabello castaño, volvió a hablar con frialdad.
Pero además, ¿qué caso tendría arriesgarse para salvar este mundo si enseguida nos devolverían al nuestro? El rubio avanzó un paso al frente. ¿Al menos pensaron en alguna manera para recompensarnos? Porque dependiendo de la respuesta, quizás incluso podríamos terminar siendo sus enemigos. Madara mostró una burlona sonrisa imperceptible, por la actitud mostrada detrás de él. Sonaban arrogantes, sí, pero en esta situación, esas serían exactamente las palabras que él mismo diría. Regresó su atención a los encapuchados, sin notar que estaban temblando. No solo por su propia presencia, sino también por las amenazas implícitas de los otros héroes. El encapuchado que había hablado antes intentó dar un paso adelante, pero una sola mirada de Madara fue suficiente para hacerlo retroceder y caer de espaldas al suelo, temblando y sudando frío. Si eso desean, nos gustaría que tuvieran una audiencia con el rey de Melromark, nuestro país natal. Es con él con quien podrán negociar su recompensa, pero no nos maten, por favor. Madara bajó la mirada hacia el encapuchado en el suelo. ¿Rey de Melromark? El hombre abrió la boca para responder, pero no pudo emitir sonido alguno. Justo antes de que Madara pudiera insistir, otro encapuchado, uno que estaba más atrás, habló rápidamente. Sí, el rey es quien podrá responder a todas sus preguntas. Madara no dijo nada más. Simplemente comenzó a caminar hacia él. El encapuchado comprendió su intención sin necesidad de palabras. Debía guiarlo, así que temblando, se dio la vuelta y comenzó a caminar escaleras arriba, con Madara siguiéndolo de cerca. Los tres jóvenes se quedaron en su lugar por unos segundos, antes de mirarse entre sí. El pelinegro bajó su espada con un suspiro de resignación. ¿Qué más da? Dijo, comenzando a seguir a Madara. Al menos parecen ser bastante comprensivos. Comentó el castaño, uniéndose al pelinegro. Bueno, mi opinión no cambiará mucho, aunque termine hablando con un rey. Añadió el rubio, siguiéndolos también. El encapuchado que seguía en el suelo fue ayudado a levantarse por sus compañeros, y aún sacudidos por el miedo, se apresuraron a seguirlos. Mientras ascendían por las escaleras siguiendo al encapuchado, los tres chicos echaron una mirada fugaz a través de una ventana, pero no se detuvieron y continuaron subiendo. ¿Vieron eso? Realmente estamos en otro mundo, comentó uno de ellos, con un matiz de asombro en su voz. Así es, respondió el pelirrubio, caminando detrás suyo con los encapuchados siguiéndolos de cerca. Señor, debería dejar de exagerar con su interpretación, o se meterá en problemas con el rey de este reino, susurró el pelinegro detrás de Madara. Madara lo ignoró por completo, manteniendo su expresión neutral mientras continuaba subiendo. El pelinegro, al darse cuenta que lo ignoró, entrecerró los ojos con una leve molestia, pero no insistió en el tema. Al salir al exterior, caminaron por un amplio patio, desde donde podían apreciar la majestuosidad del castillo y sus imponentes torres. Todos, salvo Madara, pudieron observar los detalles con claridad. Él, en cambio, solo distinguió las siluetas difusas de las estructuras. En un instante, su atención se desvió hacia una de las torres, donde percibió que alguien los observaba. Sin embargo, debido a su visión casi nula, no pudo identificar a la persona, y sin darle más importancia, dejó de prestar atención y continuó su camino. Finalmente, al llegar a la entrada del gran salón, el encapuchado que los guiaba abrió la puerta y entró primero, seguido de los demás.